Muy bien. Tienen ahí en la pantalla el arte de la flexibilidad. Esto es algo que San Pablo, siempre hacemos como introducción el pasaje que nos ha convocado para esta serie tan extensa de estudio, donde San Pablo ahí habla de su libertad sobre la rigidez. Cuando él vivía en el judaísmo, él practicaba la ley a rajatabla, era puro, era superior. Él mismo, yo soy fariseo superior, ¿no? Un hombre superior que se consideraba superior, fiel, leal, y todas esas cosas que él se enorgullecía, hasta con quién había estudiado. ¿No saben con quién yo estudié? ¿Vieron esa gente que habla así? O en qué facultad, o en qué lugar. Bueno, San Pablo sentía ese orgullo y tenía una rigidez mental que no estaba dispuesto a aceptar conceptos contrarios a los que había heredado de esa educación del judaísmo. Pero cuando él se encuentra con Jesús, ¿sí?, que estuvimos hablando, y él tiene un encuentro, y lo derriban en tierra, y pasa todo lo que pasa con Saulo, ¿sí?, que pasa a ser Pablo en el capítulo 13, empieza a cuestionarse todas esas cosas y se va al desierto, está mucho tiempo ahí para reflexionar sobre esa rigidez. Y ahí saca la frase que dice: mi vida está centrada en amar a Dios y en cumplir la gran comisión, que es amar a la gente. Ya salió de su rigidez. Cuando hablamos de flexibilidad mental, nosotros cuando éramos niños, yo ahora recuperé esto, del grupo de la infancia, allá en Uruguay, cuando era chiquito, todos los años en ese barrio, esa calle que era chiquitita, y salíamos a jugar a la pelota, salíamos a pescar. ¿Se acuerdan de esa infancia? Oh. Y jugamos a la pelota y nos hacía una denuncia a la policía, entonces nos llevaban la pelota porque no se podía jugar en la calle. Todas esas cosas estresantes vivimos en la niñez, ¿sí? Y en los cumpleaños nosotros nos regalamos cosas, las típicas medias, ¿sí? Pero había un libro que alguien se lo regaló a otro y feliz cumpleaños fulano de tal. Y para el próximo cumpleaños se tachaba la frase de arriba y se ponía feliz cumpleaños Luis, así que había varias tachaduras y nos íbamos pasando este libro. ¿Se acuerdan? Viene el sentimiento de la nostalgia. Según en la película, no tiene que ver. ¿Se acuerdan Intensamente 2? ¿No la vieron? Que nostalgia no puede aparecer porque todavía es preadolescente. ¿Qué ven ustedes? Bueno, en este libro, este es un... ¿Lo leyeron? No. No sé dónde quedó. En esa cadena de regalos, no sé quién fue el último que lo recibió, pero es la historia de Tom, que es un esclavo afroamericano del sur de Estados Unidos, lugar donde el racismo en Estados Unidos, sur de Estados Unidos, es terrible, ¿sí?, hasta el día de hoy, pero en esa época peor. Y el autor, Stowe, el autor, nos habla sobre la incongruencia, sobre la contradicción que hay entre la convicción cristiana de que todos somos iguales, de que Dios murió por todos, de que el color de piel no tiene nada que ver con el amor de Dios para uno y para otro, que no hay superiores e inferiores. Esa creencia es cristiana, ¿no? ¿Sí? Con la práctica que ellos tenían. Porque en el sur de Estados Unidos, en algunas iglesias, si vos tenías el color de Tom, no te dejaban entrar, ¿sí? Porque no es una iglesia para Tom. Y también en las iglesias donde iba Tom, no dejaban entrar a los que tenían el color de la mayoría de los que estamos acá. Entonces este autor marca esa contradicción. Y en ese libro, que sirvió para revolucionar pensamientos de ese tiempo y cuestionar ciertas creencias que tenemos, todos nosotros tenemos creencias,
y eso lo venimos diciendo, que tenemos que cuestionar. ¿Sí? No estoy hablando de las creencias bíblicas, estamos hablando de creencias en general, que no son funcionales para la vida que Dios quiere para nuestra vida. No puedo, soy pobre, no son creencias funcionales, no son verdad, según la Biblia. ¿Están de acuerdo? Y este autor dice, ¿acaso no dice la Biblia que debemos amar a todo el mundo? ¿Acaso no dice la Biblia que debemos amar a todo el mundo? ¿Dice eso la Biblia? Y él dice, sí, dice eso. Por cierto que dice muchas cosas la Biblia, pero tampoco a nadie se le ocurre hacerlas. Tiene nada que ver lo que dice la Biblia con lo que hacemos, dice Stowe. Entonces, esa incongruencia entre la práctica de aceptación de una creencia a la práctica social de nuestra vida es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Si estamos teniendo una creencia bíblica que se reproduce en la vida cotidiana, en el contacto con otras personas y en las relaciones que yo mantengo y en las actitudes que tengo con las otras personas. ¿Se va entendiendo hasta acá? Dice Hechos, que estamos en el capítulo 10, seguimos con Cornelio. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, el centurión romano. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. ¿Qué pasa acá? Acá hay una costumbre que tenían los romanos, una costumbre de honrar a las personas, ¿sí? Pero honrarlas y divinizarlas. Cuando habían personas que se destacaban del resto eran como semidioses, una cosa así. Entonces, Cornelio había tenido esa visión, el ángel se le apareció. ¿Se acuerdan de toda esta historia? No tenemos que repasar, ¿no? ¿No? Entonces se le aparece el ángel, le dice todo lo que tiene que decir. Va a venir un hombre así, así, que te va a hablar de estas cosas. Entonces, cuando viene ese hombre, se arrodilla y Pedro lo levanta y le dice, mirá, yo soy como vos, soy un ser humano, soy un hombre común, ¿sí? No importa que sea apóstol, soy una persona, nadie ahí especial, le dice Pedro, para Dios. Entonces conversaron, dice el versículo 27, y entraron donde muchos otros estaban reunidos. Y Pedro les dice, ustedes saben, ¿se acuerdan? Hablamos el domingo pasado de eso. ¿Sí? Para arrancar un mensaje evangelístico, vos no podés ser tan bruto como Pedro. ¿Sí? Yo me paro en la plaza de Loma de Zamora y digo, ustedes saben lo horroroso que es para mí como capitalino venir a la zona sur. Así arranco, ¿no? Si no aparezco linchado y si hay algún monumento acá. Pedro arrancó así, pues estaba tan nervioso porque nunca le había hablado a los romanos. Entonces Pedro dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gente gentil o entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar así. ¿Cómo no debo? ¿Qué le ha mostrado Dios? Que ya no debo pensar así. Dios no tiene que mostrar cosas de cosas que yo no debo pensar más. ¿Sí? Tiene que haber renovación. Y no debo pensar más de que hay gente impura, Tom, como la cabaña de tío Tom, y gente pura. Ya no debo pensar así. Dios me ha mostrado que ser judío no es mérito. Dios me ha mostrado que los judíos están tan perdidos como los romanos. Dios me ha mostrado que no hay gente especial. Dios me ha mostrado que está en la tarea de cambiar la mentalidad de la gente, de que no hay clases. Dios me ha mostrado que
esto lo debo pensar y ver de manera diferente. Sin duda, que todo cambio de pensamiento que vos y yo tenemos que tener todo el tiempo, incomoda. Y la palabra de Dios, si a vos no te incomoda, hay un problema con ese mensaje o con eso que vos estás recepcionando. Porque siempre te tienen que incomodar y siempre la palabra de Dios te tiene que confrontar con otra manera de ver las cosas. Mi manera de ver no es 100% bíblica y yo me tengo que purificar. Eso se llama discipulado con Cristo. Entonces tengo que aprender a pensar como Dios nos habla. Cuando yo era chiquito, me enseñaron a montar en un caballo. ¿Sí? Vieron que estoy nostálgico, ¿no? La de la cabaña del tío Tom. Bueno, ¿alguien una vez subió un caballo? ¿Sí? Cuando yo quise subir a un caballo, yo me puse de un lado. ¿Qué lado me habré puesto que el caballo se molestó? El derecho. Me puse a un lado, el caballo se dio media vuelta, me agarró acá y me dejó la marca de la bestia. Entonces, llegué no me acuerdo de la edad, pero llegué a la casa de mi abuela, que era donde tenía ahí. Entonces fui a la casa de mi abuela y me dice, no, ¿cómo te pusiste del lado derecho? Yo dije, a mí nadie me enseñó. No, al caballo se monta del lado izquierdo. Ahora, hay en un libro que leí hace poco, el hombre que escribió este libro se preguntó por qué el caballo se monta al lado izquierdo. Es una pregunta. Entonces se acerca a la gente que trabaja con caballos y le dice, ¿por qué los caballos se montan del lado izquierdo? No sé, siempre se hizo así. El caballo se monta al lado izquierdo. Ya sé que se monta al lado izquierdo, pero ¿por qué se monta al lado izquierdo? Parece que fue la pregunta existencial. Yo una vez estaba en la capilla de Luján, sale una monja y le pregunto sobre esas cosas. ¿Ustedes vieron alguna vez para arriba en Luján? ¿Sí? Esas gárgolas, ¿qué representan? No sé. Usted está acá, le digo. Es como que yo te vaya al trabajo tuyo y vos qué vendés. Ah, yo qué sé. ¿Y si vos trabajáis? ¿Tú por qué del lado izquierdo? Siempre se hizo así. Entonces, yo, dice este autor, me negué a esa respuesta tan simple. Entonces empecé a investigar y descubrí que los militares colgaban el sable en la guerra, no había tanque, no había nada de eso, colgaban el sable del lado izquierdo. Entonces, para subir a un vieron que está revoleando el pie, ¿no? Para revolear el pie, si vos revoleás del lado izquierdo está el sable, ahí te molesta. Entonces ellos ponían el sable del lado izquierdo, entonces revoleaban del lado derecho el pie, ¿sí? Y podían, cuando estaban en la guerra, podían sacar fácilmente del lado izquierdo el sable. Esa es la razón de por qué se monta del lado izquierdo. ¿Y qué tiene que ver? El caballo no nace sabiendo, dijo alguien, de que se debe montar del lado izquierdo. El caballo no tiene un cerebro para identificar lados. El caballo se le entrena de qué lado acepta que se monte. Como no tiene hemisferio esto, hemisferio lo otro, ¿bien? ¿Escucharon eso de los pensamientos humanos? No asocia, pero sí asocia que cuando vos amansás del lado izquierdo al caballo, acepta que se monte del lado izquierdo, y cuando vos querés meterte como yo y no sabés, del lado derecho, se revela. No hay nada científico acá, es entrenamiento que se hace. Entonces, ya va entendiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Había uno que sabía esto. Y en esos pueblos, vieron que los pueblos como el oeste, que vos dejás el caballo atado ahí afuera, no hay alarma que hace pip, pip, no hay alarma. Entonces el caballo está ahí y este dice, yo no quiero que me roben el caballo. Entonces lo entrenó para que se monte del lado derecho.
para que no lo roben. Entonces lo entrenó de chiquito, y cuando alguien quería ir por el lado izquierdo, ¿qué pasa? Lo agarra, porque todo el mundo, ¿por dónde se monta? Siempre se hizo así, por el lado izquierdo. Entonces este hombre inteligente hizo esto. Hay creencias, verdades irrefutables que nosotros tenemos en relación a la familia, a la iglesia, a Dios, a mí mismo, al otro, que yo las tengo metidas, las tengo entrenadas de chico, y si ya a mí me preguntan por qué vos pensás de esta manera, no las sé defender. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué actúo así? No las sé defender. ¿Por qué en mi familia pasa esto, pasa lo? No las sé defender. Las aprendí de esa manera y creo que esa es la única manera de hacer las cosas. Entonces, cualquier persona que viene, que me quiere montar por el lado derecho, yo voy a morderlo. Ahora, posiblemente viene con una verdad, pero yo no estoy entrenado para esa verdad. No tengo flexibilidad para decir, como Pedro, che, lo que yo aprendí de judío de chiquito, ¿es la verdad de Dios o es una distorsión de la ley? No, yo soy rígido. Entonces yo no voy a permitir que alguien venga y me diga, no, lo entendimos mal. Son años y años de aprendizaje. Así, si el pastor se va a parar en el frente va a decir nos equivocamos durante años. No, no es así. Porque nosotros somos dueños. Nosotros, X título que tenemos afuera en el cartel, nosotros damos la verdad. ¿Los otros o no? Pero Pedro, ¿para qué elegí Israel? Para que sea luz a las naciones. ¿Y usted qué están haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? Ustedes se creen los especiales, ustedes se creen los únicos, ustedes se creen los elegidos, como si fueran superiores. Pero miren que la Biblia dice que yo no los elegí porque ser grandes, sino porque eran los más pequeños. Todo lo contrario. Pero ustedes empezaron a creer otra cosa a ustedes mismos que yo no dije que era. Años, siglos, pensando así. Y estar dispuesto a crucificar a Jesucristo porque no soporto la verdad. Porque la verdad no era la que yo creí. Entonces Pedro dice, el Señor me enseñó a cambiar la manera de pensar. ¿Por qué el caballo se monta al lado? Y bueno, ¿será que nosotros tenemos un conjunto de creencias judías que están entorpeciendo el plan de Dios? ¿Será que esta testarudez que tenemos nosotros es contraria a la voluntad de Dios? Yo me lo voy a preguntar. Tenemos la posibilidad de tener diferentes clases de mentalidades, y lo hablamos el domingo pasado. Podemos tener una mentalidad rígida y de piedra que no permite nada que penetre en su concepto de pensamiento. Siempre lo aprendimos así, siempre lo hicimos así. Al caballo se monta por el lado izquierdo, no pregunte, no complique. No abrimos el abanico a nada, ¿sí? Entonces, hay que le toques algo. Hay que quieras cambiar algo. No. Mentalidad de piedra. La mentalidad líquida es, está todo bien. Buda, Jesús, el Reiki, el hacer yoga. Está todo bárbaro. Mientras vos te hagas sentir bien, esa es una mentalidad flan, que no sirve tampoco. Y la mentalidad arcilla es la mentalidad de que yo me voy a dejar mover por lo que Dios me va mostrando y por los resultados que tengo en el trato con la gente y en mi relación con Dios. Durante muchos años yo aprendí algo en la iglesia que no era correcto. Una mirada de Dios que no es la que estaba revelada en la Biblia, y sentíamos miedo y no amor.
Miedo que Dios haga esto, miedo que Dios no haga lo otro, miedo a que Dios tal cosa, miedo a que lo que yo hacía no era suficiente y nunca iba a alcanzar. Eso lo aprendimos. Ahora, se predicaba desde acá la Biblia, pero con una mentalidad de piedra rígida y judía, para usar una manera. Y ninguno de nosotros cuestionaba nada. ¿Por qué? Porque no teníamos... Ahora, cuando empezamos a escuchar, en mi caso, entonces, si hay algo que me separa de las personas y de la mirada de un Dios amoroso, no es semáforo amarillo, semáforo rojo. Entonces, no tiene nada que ver, Luis, que el caballo se monta al lado izquierdo porque así nació. No, hay un entrenamiento previo. Estudiá, analizá, sea abierto, sé flexible. Y la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿vos te vas a quedar aferrado a conocimientos que no son funcionales para la vida espiritual? ¿O vas a soltar ciertas cosas y vas a dejarte tratar por lo que dice la palabra de Dios? Se va entendiendo, ¿no? Es una elección. ¿Qué serías capaz de lograr si pusieras carteles en tu mente de una actitud de yo puedo servir a las personas en la semana? Porque cuando vos le preguntás a un creyente que hace 30, 40 años que va a una congregación, lo que vos esperás es claridad bíblica. ¿Cuál es la claridad bíblica? Estamos acá para servir a la gente. Bueno, ¿qué hiciste en la semana? Nada. ¿Cómo que nada? Fui al trabajo, vine al trabajo, estuve con mi familia, miré Intensamente 2, como vi ayer yo. ¿Qué hice? Muchas cosas buenas. Leí un libro. Está bien, pero la iglesia está para servir a la gente. ¿Qué hiciste en la semana? Y acá viene la creencia del caballo por la izquierda. No estoy preparado. 30 años hace que viene a la iglesia. No me animo. Creencias. No puedo. No sé cómo hacerlo. ¿Qué otras cosas? Yo escuché muchas cosas, Digo, ¿no será que Pedro nos enseña a nosotros a tener mente de arcilla? Yo antes creía esto, pero ahora Dios me lleva a cualquier lado. Yo decía en el grupo de Más Allá del Éxito que la palabra asesina es después lo hago. Esa es una palabra asesina. Vamos, ya que le gustó el primer cuento, vamos al segundo. ¿Le gustó el primer cuento del caballo? En un pueblito, se pintaban las casas de azul. Era una creencia que se tenía, porque a un anciano, es un cuento, no me venga ahora, no trate de razón, es un cuento, hermano. Porque un anciano dijo que el azul estaba contra la no sé qué, la mala energía, entonces algo habrá pasado que confirmaba esa creencia, porque siempre pasa algo. ¿Vieron lo que pasó con la Virgen? Que se quemó todo y hay una Virgen que no se quemó y toda la gente hablando de eso. Ahora vos lees en la Biblia que las imágenes no pueden hablar, no pueden escuchar, ni nada de eso. La Biblia dice eso. Porque esta gente periodista y todo lo demás dice, no, porque la de Dios, porque la Virgen, todas esas... Bueno, entonces, a partir de ahí nace una creencia. Vamos a poner Virgen en nuestra casa para que no se queme. ¿Se entiende? Entonces, todo pintado de azul. ¿Sí? El amarillo. Entonces, vamos a pintarla de azul. Y en ese pueblo que se acostumbró a pintar de azul, que creía que esto echaba ciertas energías, todas las primaveras pintaban las casas de azul. Pero empezó a venir gente de otros lados que no había nacido en ese pueblo. Y especialmente vino un artista que dijo, ¿por qué las casas se pintan de azul? Lo mismo que el caballo. Siempre se hizo así. Bueno, está bien, pero esto no es muy racional que digamos. Estamos en un mundo racional y lógico. ¿Cuál es la lógica? Y el anciano ya no estaba. Y bueno, el anciano que nos transmitió esta creencia no está más. Y yo qué sé, dicen que las malas energías. Y digo, ¿y qué factor tenés para comprobar eso? No había nada de sustancia, pero la gente seguía pintando azul porque lo hacían así. Y este artista un poco rebelde
empezó a juntar gente que también ha venido al pueblo y empezó a pintar sus casas de otros colores. Es un cuento, que siempre termina bien los cuentos. Siempre terminan bien. Entonces la gente se admiró y dice, nunca lo vimos de esta manera. Y se empezaron a animar, ¿sí? Y empezaron a cambiar su color de casa. Pero, pregunta que le hizo un aldeano, ¿por qué cambiar algo que siempre hemos hecho de esa manera? ¿Por qué cambiar algo que siempre lo hemos hecho de esta manera? Esa es la pregunta de una persona que no tiene mentalidad flexible. A esta altura de mi vida, como que la cantidad de años te anula contra la posibilidad de aprender. A esta altura de mi vida, no me venga a enseñar otra cosa. ¿Sí? Moisés, tenés que liberar el ejército. 80 años tengo. Ya sé, pero si Susana Jiménez empezó el programa, vos podés salir. ¿O no? No, pero tengo 80 años. ¿Por qué cambiar ciertas maneras de hacer las cosas si siempre lo hice de esta manera y a esta altura de mi vida? Bueno, la mentalidad flexible es lo que queremos aprender hoy. Excluye esas preguntas porque asfixia la rigidez, las ideas, las iniciativas, las tradiciones que están en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Cristo murió por Cornelio, pero nosotros como tradición no predicamos a Cornelio. La tradición que está en contra de la palabra de Dios debe morir en el nombre de Jesús. Y la tradición que acompaña la predicación de la palabra de Dios debe acompañar. Nosotros tenemos creencias como la cabaña del tío Tom, que no son funcionales. Y a veces no nos damos cuenta. Yo soy de este grupo religioso o cristiano. Yo voy a tal grupo. Yo no soy como los otros que son así. Todas esas cosas, hablé con un hermano hace un ratito de eso, no están en la Biblia. Somos hijos de Dios todos. El cartel que tenemos afuera no sirve de nada. Es una forma de identificación. Pero yo no soy lo que el cartel dice. Yo soy hijo de Dios, según lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que romper tradiciones y formas de hacer las cosas que nos separan de la gente. El viernes fue una reunión. Acompañé a una persona. No sabía si contarlo o no contarlo, pero no lo digo en son de crítica, sino para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Ese es el espíritu por qué cuento esto. Viernes fui, Alfredo me había mandado unos WhatsApp que hay que escuchar y no podía porque estaba en una reunión. ¿Sí? Con esto del Hogar del Alba que tenemos, que vamos el 10 de noviembre, pero no podía escuchar, estaba en una reunión. Entré a la reunión, estaba acompañando a alguien, entré a la reunión, me dieron un abrazo, bienvenido, no sé qué, bla, 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 pero a los 3 minutos estaba solo. Le decía que uno es pastor y más o menos no le importa. Estaba solo en un rincón, nadie se dio cuenta. Pasaron 10 minutos, nadie se dio cuenta. Todos hablaban con los que hablaban siempre. Todos, desde los líderes hasta los... Entonces, ¿qué pasa? Si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es ese dicho? No está en la Biblia, pero bueno, empecé a hablar con uno, empezamos a hablar. Y bueno, me contaba una cosa que, digamos, de su vida y todo eso. Y después hablé con otro y todo lo demás, pero no sabía qué hacer. Estaban estrenando el horno, estaban contentos porque estaban estrenando el horno y estaban haciendo ricas pizzas, estaban buenas las pizzas. Pero parece que el centro era la pizza y el horno. Cuando me voy, el mismo hermano que abrazó, que nunca me habló en toda la noche, me abrazó de vuelta diciendo qué bueno que viniste. Y yo por dentro dije, si yo fuera nuevo, acá yo no vengo más. ¿O no? Ahora, cuando nos paramos en el frente, decimos hay que amar al prójimo. Entonces el autor de la cabaña del tío Tom decía,
¿qué pasa en los cristianos que predicamos sobre la igualdad en Cristo y todo lo demás, pero el color de piel nos separa? Pero la Biblia dice cosas, pero no las hacemos. Una crítica a la práctica cristiana. ¿Sí? Entonces usted con esto que está escuchando, tiene que decir, ¿cómo es mi comportamiento antes, durante y después de una reunión? ¿Cómo es? Hay personas que ni se dan cuenta si alguien vino por primera vez. O que le dice, bienvenida. Digo cosas que pasaron, ¿eh? Bienvenida. Y yo hace 4 meses que estoy viniendo. Pero nosotros estamos sentados ahí, esto para despertar la conciencia, estoy hablando, con amor en Cristo. Total, la grabación no la ve nadie. Entonces, con amor. ¿No será que hay una incongruencia que hay que cambiar? Si yo estoy hablando de cosas y no logra el efecto que Dios quiere, no tiene sentido. Entonces Jesús dijo, para poder ser diferente, tenés que cambiar tu recipiente mental. ¿Sí? No tiene nada que ver la edad, es la actitud ante las propuestas de Dios. Pedro era flexible, aunque le costaba desaprender cosas, pero Pedro era flexible. ¿Por qué? Dios me está enseñando esto, entonces me voy a quedar a la casa sin un curtidor. Cosa que no era bueno para ellos. Se quedó a dormir ahí, dio un pasito y vio que no le pasaba nada. Entonces, estaba abierto. Entonces el Dios del cielo le dice, yo a Pedro le puedo revelar esto porque Pedro va a ser flexible y va a ir a ver a Cornelio. No va a dar vuelta. No va a decir, no estoy preparado, no me sale. No va a decir esa. Pedro va a ir. Entonces el Señor le manda la revelación. Y era flexible, odre nuevo para recibir el vino nuevo. Porque si yo tengo el odre viejo, se hace un poquito difícil, ya después de acostumbrarse a una cierta clase de vino. Cuando se pone un vino nuevo, se expande y revienta. Entonces Jesús dijo, los fariseos, las sinagogas, los saduceos, los herodianos, son odres viejos. No por la edad, sino por la actitud. Acá tenemos todo resuelto, acá sabemos lo que está bien y está mal, acá no cuestionamos nada ni nos preguntamos nada, acá es así y será así hasta el final de la vida. Entonces yo no puedo, dice Jesús, buscar discípulos en los odres viejos. ¿Y qué voy a ir a buscar? A los pescadores. ¿Y por qué los pescadores? Porque tienen una apertura mínima, pero la tenían. Y Jesús fue ahí y levantó discípulos de la gente que nadie utilizaría para que su comunicación cayera en un odre que pudiera contener el recipiente. Martín Lutero en el siglo XVI decía, la iglesia no hay que reformarla una vez, que en octubre se celebra la reforma, siglo XVI. La iglesia tiene que estar siempre en reforma, porque tenemos la tendencia a hacer rígido concepto. Entonces tenemos que siempre estar en reforma para acercarnos cada vez más a la gente que está afuera. Philip Yancey decía, Jesús desmanteló la escala jerárquica que había marcado el acercamiento a Dios, la desmanteló. Invitó al banquete de Dios a las personas que nadie invitaría, defectuosos, pecadores, extranjeros, gentiles. Los inmundos de Israel tenían acceso al mensaje. Esa gente no tenía acceso a la predicación, pero para Jesús sí, porque la gracia de Dios había abierto un nuevo camino y los discípulos de Jesús estaban dispuestos a transitarlo. Pregunta que te hago a vos si vos estás dispuesto a transitar caminos nuevos que tenés en tu vida. Dos ranas conversan. ¿Le gustaron los dos cuentos? Vamos al tercero. Dos ranas estaban conversando
en una piedra al costado del río. Y una rana le dijo a la otra, voy a saltar al agua. Y la pregunta que hace el cuento es, ¿cuántas ranas quedaron en la piedra? ¿Una o dos? Dos. Porque decir que vas a saltar no te hace diferente. Voy a... ¿Y qué hiciste mañana para que ese voy a se haga? Ah, no, yo lo dije. ¿Sí? Voy a... ¿Acaso no dice la Biblia que debemos amar a todo el mundo? El autor de La cabaña de Tío Tom. Ah, la Biblia. Por supuesto que dice muchas cosas, pero tampoco a nadie se le ocurre hacerlas. A nadie se le ocurre hacerlas. No predicarlas. Di María. Qué linda foto, ¿no? Yo me imaginé y soñé diciendo, Luis está ahí con la medalla. Sacó una serie, se rompió la pared. ¿Sí? Todo lo que es biográfico a mí me gusta. Entonces le dije a mis hijos, vamos a verla, y con mi señora la vimos. Entonces él le está diciendo a la familia, en el celular, se rompió la pared. Vos sabés que nosotros sabíamos muchas cosas de María y otras cosas no las sabíamos. Yo no sabía, por ejemplo, que el abuelo se quiso dedicar al fútbol y no pudo. Yo no sabía que el padre se quiso dedicar al fútbol y tuvo un accidente en su pierna y se frustró su sueño. No sabía que la tercera generación podía cumplir el sueño del abuelo y del papá. Cuando le pregunta por qué Di María se lesionó tantos mundiales, ¿se acuerdan que en un momento Di María no lo quería nadie en la selección? Confiesen, hermano. Nadie lo quería en la selección porque se lesionó. La mamá, humilde, juntaba carbón y llevaba en bicicleta a su hijo a entrenar varias horas para llegar al lugar, Rosario Central. Con la hermanita. Yo no sabía muchas cosas de esa historia. Tampoco sabía, y la mamá dice, él se pone tan nervioso que se ve que le afectan las piernas. Todo lo que luchó, todos los problemas que tuvo en Europa, hermano, pasó de todo este hombre. Pero en un momento dice, se rompió la pared. Porque sus padres le dijeron, alguna vez la pared se va a romper. Entonces yo, ¿por qué saco esta historia? Mi sueño es que se rompa la pared. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que todos los que estamos en este lugar, todos los que estamos en este lugar, los que no vinieron, etcétera, etcétera, podamos tener historias en la semana de cosas que hicimos para que otros huelan a Jesús. Y me frustro mucho, como Di María. Pero que se rompa la pared es llegar acá, no sabés lo que me pasó en la semana, Luis, no sabés lo que me pasó en la semana, pero no cosas negativas, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Vos no sabés la semana que yo tuve, yo, Luis, que tuve. Pero no para contarme solo los problemas que tenemos, sino en la semana yo fui de bendición y pude hacer esto, y esto, y esto, y esto, para el Señor. No en el siglo, en la semana. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos acá para eso. Si nosotros cantamos y no vivimos, si nosotros leemos la Biblia, como dijo el autor de Tío Tom, pero no somos congruentes con lo que leemos, si nosotros no tenemos algo, estamos perdiendo el tiempo. Esto es duro, pero hay que decirlo. Yo leí en la semana, un hermano se ve que se conmovió porque yo hablo de estas cosas, y me mandó un WhatsApp, y dice, vos Luis, que a vos te gusta, no es que a mí me gusta, hermano, es lo que dice la palabra de Dios, pero bueno, te acepto esa. Y me manda un WhatsApp con un amigo lo que está hablando de Jesús. Me puso contento.
Estaba arriba de un techo, pintando el techo, porque tengo problemas, y vi el WhatsApp. Y una hermana, en el día de trabajo, yo digo, Señor, yo estoy acá, está cada vez peor la situación laboral, pero yo creo en Cristo, en las añadiduras, que el Señor añade, oramos con la hermana eso, si buscamos el reino de los cielos, y esto está difícil, y que tenemos esto, tenemos lo otro, que lo que nos pasa todo en el trabajo, en el tiempo que estamos en Argentina, ¿sí? Y le pregunto a uno, ¿a vos cómo te va? Ni, no me pregunte, Luis, a todos los que entran les pregunto, ¿a vos cómo te va? Y recibo un WhatsApp de una hermana que yo antes no podía mirar el celular de tanto trabajo que tenía. Ahora puedo mirar el celular, puedo leer un libro, puedo escuchar un mensaje. Y entonces escuché y dice, el Señor me está usando, porque se rompió la pared en esa hermana, para que mi profesión, con lo que hago, pueda alcanzar a otras personas. Hermana que viene acá. Y las visitas a la gente necesitada, la gente de la calle. Lo que me contó la otra vez Gabriela, del grupo de Más Allá del Éxito. Gente que está escuchando de Dios y se está conectando. Queremos abrir otro grupo para que vos lleves a tus amigos. Y para que se rompa la pared, me encantaría recibir en la semana WhatsApp que digan, yo quiero participar en mitad de mis amigos para poder predicar el Evangelio de manera virtual. Me encantaría, en vez de estar rogando, che, ¿quién se anota? Porque tenemos que ser flexibles a la palabra. Y Cornelio, con toda su casa, aceptó a Jesús. Si vos tenés una mentalidad rígida, vos ves a Cornelio, hombre, vestido como centurión romano, orgulloso, caminando por la calle, la gente que se aparta porque le tiene miedo, vas a decir, ese nunca va a seguir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que decís vos. Pero el cielo ve diferente. ¿A quién puedo decirle, dice el Señor a los ángeles, para que le hable a Cornelio si son todos judíos estrictos y rígidos? Me aceptaron algunos, pero todavía están con su judaísmo metido arriba. Las cosas que se pueden comer, las cosas que no se pueden comer, con quién me puedo vincular, con quién no me puedo, esos problemas, cómo vestirse, cómo no vestirse, las cosas que hizo la iglesia durante años. Y yo digo, Señor, ¿a quién puedo usar? Entonces, vos viste a Pedro que medio torpe, está arriba, está abajo, está arriba, está abajo, pero ¿está dispuesto? Por eso la imagen del manto. Por eso Pedro mata y come. Por eso le habló el ángel a Cornelio, porque Pedro podía hablar. Y vamos a ver el próximo domingo que cuando cae el Espíritu Santo en plena predicación, esa gente se bautiza y se forma una iglesia entre los romanos. ¿Quién dice amén? Si vos tenés un papelito o un celular, yo solo te voy a hacer esta pregunta. ¿Vieron que a veces está el mensaje a uno mismo en WhatsApp? Yo me digo, qué lindo que sos. Mensaje a mí mismo. Poné como desafío de esta palabra, que no es para Luis, no es para... Poné esta semana, voy a compartirle a Juan, Pedro, que está en mi círculo, pero yo no tengo tiempo para él. Por prejuicio. Porque el caballo se monta por la izquierda, porque las casas se pintan de azul. Porque la rana dice hay que saltar y me quedo en la piedra. Por todo eso. Pero poné en ese papelito, poné en ese WhatsApp.
Orá por eso y hacé algo diferente por esa persona. ¿Quién dice amén? Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Queremos que este desafío pueda permitir alentar a los hermanos y hermanas para que puedan saltar esa piedra, romper esa pared. Gracias, Señor, porque Pedro aceptó, se dejó tratar y nos queda este escrito a nosotros como testimonio de que es posible cambiar la manera de pensar a pesar de que tenemos odres viejos. Apelo, Señor, a la humildad de cada uno de nosotros para cuestionar sus creencias que limitan el acceso a la gente. Que podamos ser una comunidad que abrazan la puerta, pero se queda hablando con el que vino. Vamos a ser una comunidad que la gente que pueda entrar a este lugar, invitado por nosotros, pueda sentirse en familia. Podamos buscar a los perdidos. Si vos estás utilizando más allá del éxito, levanta hermanos y hermanas de este lugar para que puedan comprometerse a predicar el Evangelio. Y que usen esta herramienta que estamos usando para que otros escuchen de Jesús. Que cada encuentro que vamos a tener esta semana con la gente tengamos la apertura y flexibilidad mental para decir, estoy acá por algo y un propósito, Dios ha diseñado este encuentro, voy a ser de bendición a esta persona. Danos esa alegría de una cosecha de acción, de amor por los perdidos. En el nombre de Jesús, amén.